Bienvenidos a la charla virtual Pavimentos rígidos, construcción, durabilidad y sostenibilidad, organizada por la carrera de Ingeniería Civil del capítulo estudiantil ACIU Lima. En esta oportunidad se expondrá acerca del comportamiento estructural de los pavimentos rígidos, cuáles son los aspectos a tener en cuenta para su diseño, y se conversará acerca de su competitividad, construcción, productividad, mantenimiento y sostenibilidad. Esta charla está a cargo del magíster Daniel Espinosa González, ingeniero civil por la Universidad Ricardo Palma y magíster en Administración de Negocios por la Universidad de Lima. Project Management Professional por el Project Management Institute, PMI, con especializaciones en gerencia de proyectos por la Universidad ESNA, en mantenimiento y rehabilitación de pavimentos por la American Society of Civil Engineering. Cuenta con experiencia en dirección de proyectos de construcción de infraestructura vial e industrial en el sector privado, en infraestructura pública en proyectos de obras por impuestos. Actualmente se desempeña como jefe de proyectos en la Gerencia de Ejecución de Proyectos de Unión Andina de Cementos. Es miembro del Comité Técnico de Normalización de Edificaciones y Obras de Ingeniería Civil de INACAL. Bueno, Daniel, doy pase inicio para la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco al capítulo del ACI de la Universidad de Lima por la invitación para dar esta charla. Es la primera ponencia organizada por el ACI, capítulo de la Universidad de Lima. Los felicito también por la iniciativa, por la fundación del capítulo, por esta primera charla, y también agradezco a la Universidad de Lima, a la carrera de Ingeniería Civil, de la cual también tengo el honor de ser docente, por la oportunidad de brindarles esta charla, de la cual con mucho gusto y motivación la ofrezco, dado que me dedico en gran medida a difundir, a promover la construcción de pavimentos rígidos. Bien. Comenzamos entonces con el tema de hoy, que es pavimentos rígidos, construcción, durabilidad y sostenibilidad. Vamos a ver a lo largo de esta exposición una serie de aspectos de la configuración de los pavimentos rígidos que están construidos y qué aspectos contribuyen a su durabilidad y a su sostenibilidad. Bien, les voy a mostrar el contenido. Vamos a hablar de forma introductoria de algunos conceptos básicos respecto a los pavimentos y tipos de pavimentos. Vamos a hablar de los principios estructurales básicos también del comportamiento de los pavimentos rígidos. Vamos a hablar algo de historia del pavimento rígido. Vamos a hablar también brevemente del diseño, cómo se diseñan estos pavimentos. Durabilidad, sostenibilidad y construcción como tema central. Bien, bueno, vamos a empezar por aclarar, o en todo caso, definir ciertos conceptos referidos al pavimento. ¿Qué es un pavimento? Un pavimento es una estructura. Si bien nosotros podemos observar un pavimento, es esta estructura sobre la cual circulan los autos, los peatones. Debajo de esa superficie que observamos en nuestras calles, autopistas, avenidas, hay toda una serie o capas de materiales que conforman este pavimento. Es una estructura conformada por un conjunto de capas. Cada capa está constituida por materiales seleccionados. Esta estructura recibe cargas de tráfico, ya sean vehiculares o peatonales. Pueden ser también cargas de vehículos de gran tamaño, como los trailers, camiones de carga, aviones, o cargas de almacenamiento de insumos. También containers, por ejemplo, en los almacenes de los puertos. Todas estas superficies sobre las que transitan o se almacenan cargas son pavimentos. ¿Sí? Y digamos, una parte fundamental de estos pavimentos es que constituyen una superficie de rodadura para transitar. ¿Sí? Esta superficie es estable, está correctamente alineada, da seguridad al transitar. Bien, esto es, digamos, lo que compone o lo que define a un pavimento.
Cuando pensamos en pavimentar una vía o un lugar, tenemos que elegir entre alternativas de pavimentación. Y aquí estoy mostrando las 4 alternativas principales de las cuales disponemos o entre las cuales podemos decidir cuando tenemos un proyecto. ¿Bien? Están los pavimentos rígidos, el tema de hoy. ¿Por qué se llaman rígidos? ¿Bien? Porque están constituidos por concreto hidráulico, concreto de cemento Portland, ¿bien? Y son materiales rígidos, endurecidos, de alta resistencia a la compresión, como es la propiedad principal del reto, ¿bien? Y a su vez ofrecen también alta resistencia a los esfuerzos que genera el tráfico. Entonces, de izquierda a derecha tenemos el extremo izquierdo, los pavimentos rígidos, luego tenemos los pavimentos de bloques intertrabados. Bien, esto comúnmente llamado pavimentos de adoquines de concreto. Bien, son bloques de pequeña dimensión, como pequeños ladrillos, que se llaman adoquines, con los cuales también podemos pavimentar vías, calles. Bien, no solo a veces podemos observarlos en proyectos ornamentales como parques o senderos peatonales, estos adoquines también sirven para pavimentar vías de alto tránsito o de cargas de gran magnitud. Tenemos también los pavimentos flexibles, están constituidos principalmente por asfalto, ¿sí? También llamado concreto asfáltico, y están caracterizados porque en apariencia están constituidos por un material bituminoso de color oscuro o prácticamente de color negro, ¿sí? Y constituyen la mayor cantidad de vías pavimentadas en el país, y en gran parte del mundo están las vías pavimentadas principalmente con asfalto. Luego tenemos la opción de estabilización de suelos. Podemos utilizar el terreno natural para ciertos proyectos donde es conveniente hacerlo, adicionando algunos materiales como cemento también, a eso le llaman suelo cemento, en otros casos emulsiones asfálticas u otros materiales o soluciones con las cuales se mezcla en baja proporción un material cementante con una gran proporción de material natural o terreno natural, y se obtiene un terreno o un suelo estable por el cual se puede transitar. ¿Bien? En la parte de abajo de la diapositiva podemos ver en el extremo izquierdo están los pavimentos que demandan menor trabajo de mantenimiento o menor costo de mantenimiento, y hacia la derecha tenemos los que demandan mayor trabajo o costo de mantenimiento. Entonces, en el extremo izquierdo están los pavimentos rígidos de concreto, y en el extremo derecho los suelos estabilizados, ¿bien? Sufren mayor degradación ante eventos, por ejemplo, como la lluvia y el mismo tránsito de los vehículos. ¿Cómo es la estructura de estos pavimentos? Vamos a comenzar a comparar de ahora en adelante en esta presentación los pavimentos rígidos con los pavimentos flexibles. Son como dos eternos rivales, dos eternos competidores. ¿Bien? A la izquierda tenemos a los pavimentos rígidos, una sección transversal, que es lo que no vemos normalmente en la calle, solo vemos la superficie del pavimento, pero debajo de esa losa de concreto constituye un pavimento rígido. Puede ser de 15 o hasta de 30 centímetros de espesor. Debajo de esa losa vamos a encontrar una base de material seleccionado, compactado, base diafirmado compactado. Posiblemente también tenga un espesor de entre 15 a 20 centímetros. Debajo de esa base encontraremos el terreno natural. Por el otro lado, los pavimentos flexibles están constituidos por una capa de asfalto, una carpeta asfáltica, que puede variar entre 5 a 10 centímetros de espesor. Debajo de esa capa asfáltica encontraremos una base de afirmado compactado y una subbase de afirmado compactado también como tercera capa, ¿bien? Y de espesores variables. ¿Bien? Como ven, el espesor de la estructura de un pavimento flexible es mayor al de un pavimento rígido en la mayoría de casos.
El comportamiento estructural del pavimento rígido, es en la imagen izquierda, consiste en que la losa de concreto que constituye el pavimento rígido es una estructura en sí que soporta y distribuye las cargas ocasionadas por el tráfico, por el peso de los vehículos, que es transmitido a las losas a través de las ruedas de los vehículos, distribuido uniformemente. ¿Bien? La losa de concreto es la que absorbe las cargas y, digamos, trabaja mecánicamente para distribuir esas cargas al terreno. ¿Bien? Por el otro lado, los pavimentos flexibles, en los pavimentos flexibles, la capa de asfalto que está en la superficie no es la que trabaja principalmente mecánicamente, sino que las cargas del tráfico, del peso de los vehículos es transmitida a las capas inferiores, llamémosle subbase, base e incluso el terreno natural. Y entonces esta estructura es de distinto comportamiento y principalmente la capa asfáltica que se observa en la superficie actúa como una capa protectora de las capas inferiores de terreno compactado. Entonces, el comportamiento estructural es distinto entre estos dos tipos de pavimento. Otra vez mostramos cómo se comporta el pavimento rígido en la sección transversal, viendo, digamos, de frente hacia el lado más angosto de las ruedas. Vemos que la carga que transmite la rueda, la carga del peso de los vehículos, que se transmite a la losa de concreto, también se distribuye en mayor amplitud. Quiere decir que al distribuir en mayor amplitud una carga, se distribuye en menor magnitud a lo largo de mayor espacio. Mientras que los pavimentos flexibles tienen una distribución de carga menos amplia, ¿sí? Más acotada. ¿Cómo es un pavimento rígido? ¿Cuáles son sus componentes básicos? En esta imagen vamos a poder apreciar el pavimento de concreto, el pavimento rígido, está constituido por losas o pinos. Por lo general tienen un ancho que corresponde a un carril de circulación, es aproximadamente 3,60 m en la mayoría de casos, y un largo mayor que el ancho. Por lo general, un paño típico de pavimento rígido es de 3,60 m de ancho por 4 metros de largo. Bien. Está dividido entre cada losa por una junta, le llaman junta transversal, y junta longitudinal. Estas juntas separan las losas o paños del pavimento rígido. Y cada losa va unida por barras de transmisión, va unida por unas pequeñas barras lisas de acero que ayuda a que entre paño y paño, o losa y losa, se transmitan ciertas cargas y se ayuden entre sí a soportar la carga de tráfico. Para los pavimentos rígidos tenemos diversas aplicaciones, desde carreteras, autopistas, líneas de bus, o sea, vías para tránsito de transporte masivo, intercambios viales, las pistas de aterrizaje y despegue en los aeropuertos, almacenes de containers, en los cuales se almacenan gran cantidad de peso, los mismos containers conteniendo materiales e insumos, y el tránsito de las grúas que mueven estos containers, por ejemplo, en los puertos o en los muelles de carga. Bien. Para decidir qué pavimento vamos a construir, no es que utilicemos un criterio de decisión arbitrario, simplemente porque me gusta el pavimento rígido voy a construirlo, o porque me gusta el todo voy a construir. Siempre en todo proyecto debemos realizar un análisis de alternativas y escogeremos la alternativa que más se adecue al proyecto. Entonces, vamos a empezar el proceso por una recolección de datos. Se refieren, por ejemplo, los datos del tipo de tránsito, las cargas de tránsito, el tipo de vehículos, camiones que van a circular vía. Vamos a evaluar
otros aspectos del proyecto, ya sean ambientales, geográficos, económicos incluso. Vamos a plantear alternativas. En este planteamiento de alternativas escogeremos o seleccionaremos, por ejemplo, asfalto, adoquines, pavimento rígido, mejoramiento de suelos. Realizaremos diseños preliminares. Vamos a decidir si estamos hablando de una reconstrucción de un pavimento, una restauración, reciclaje, mejoramiento superficial o un pavimento nuevo. Y vamos a comparar todas las alternativas, por lo menos dos. De esa comparación, realizando un costeo de ciclo de vida, considerando no solo el costo inicial de la construcción, sino el costo del mantenimiento a lo largo de un horizonte de 20 hasta 40 años, finalmente vamos a obtener una decisión numérica que nos va a indicar qué pavimento utilizar o qué pavimento construir. Esto, digamos, se sigue en todo tipo de proyectos. Siempre se analizan por lo menos dos alternativas para decidir cuál es la alternativa más competitiva. Después de decidir qué alternativa es la adecuada, diseñaremos finalmente el diseño completo o estudio definitivo y luego construimos. ¿Bien? Entonces, los materiales, los tipos de pavimentos siempre compiten entre sí. Un poco de historia de los pavimentos rígidos. El primer pavimento rígido de concreto hidráulico con cemento Portland, construido con ingeniería, con desarrollo técnico, tecnología del concreto, se conoce que ha sido construido en Estados Unidos en 1891, hace casi 130 años, en Ohio, Estados Unidos. Aún hoy en día está en servicio. Es una pequeña calle de estacionamientos y hoy en día incluso es un lugar turístico, dado que desde su construcción hasta hoy día ha durado, ha demostrado que los pavimentos rígidos sin mayores intervenciones continúan más allá de los 20 o 40 años de los periodos o los horizontes de evaluación de proyectos, continúan en buen estado, continúan dando seguridad al tránsito. Otro caso relevante es la carretera I-10 en California, construida también con pavimento de concreto. Es una vía de hasta 5 carriles de circulación por sentido. Ya estamos hablando de 10 carriles. Cruza la ciudad de Los Ángeles y ya tiene más de 70 años de construida. Entonces también aquí se está demostrando su larga vida útil y su durabilidad. En el Perú, las primeras experiencias con pavimentos rígidos se originan en el año 1924 en la Avenida Venezuela. La construcción de la Avenida Venezuela, por esos años tenía otro nombre, pero era la carretera que conectaba el centro de Lima o la pequeña ciudad de Lima de esa época con el puerto, con el Callao. Seguramente conociendo las ventajas de este material, en esos años se decidió construir esta vía que recibía tránsito de camiones desde el puerto a la ciudad con pavimento rígido. Sin embargo, hoy en día esa vía ha sido reconstruida o recubierta con asfalto en la mayor parte de sus tramos, pero ese asfalto se ha colocado se ha colocado sobre el concreto de la vía original. Luego, en el año 1968, hace más de 50 años, se construyó un proyecto emblemático, que es la Vía Expresa de Paseo de la República en Lima, construida íntegramente con pavimento rígido en todo su recorrido, ¿no? Desde el centro de Lima hasta el distrito de Barranco. Bien, en esos años, cerca del fin de los años 60, ya se utilizaba tecnología para construir pavimentos rígidos, digamos, de última generación. Bien, concreto premezclado, máquinas pavimentadoras. Bien, y hasta hoy en día ese pavimento subsiste, prácticamente no ha recibido mantenimiento, y ahí está dándonos seguridad y demostrando también la gran durabilidad. Más de 50 años, más allá del horizonte de análisis de los proyectos públicos estándar. 20 o más de 40 años incluso.
Entre 1968 y los años 2005 a 2008 prácticamente no se construyeron pavimentos rígidos en el Perú con tecnología, digamos, de avanzada. Se construyeron muy pocos ejemplos y con procesos constructivos muy anticuados. Sin embargo, en el año 2008 se terminó este proyecto que muestro aquí, que es la Avenida Lima en Villa María del Triunfo, originado por la construcción de un túnel en el subsuelo, un túnel que conecta la fábrica de cemento de Congo, en esos años se llamaba Cementos Lima, con la playa Conchán. En la playa Conchán existe un muelle de carga de materia prima para producir cemento y la empresa decidió, para evitar llevar estas materias primas en camiones, decidió instalar un túnel y dentro de ese túnel una faja transportadora de materiales. Obtuvo el permiso para construir el proyecto, para intervenir el terreno, instalar el túnel, y como compensación la empresa reconstruyó la vía en la superficie. Reconstruyó la avenida Lima, antes era en asfalto, la construyó con pavimento rígido. Para eso trajo una serie de maquinarias de tecnología de última generación de esa época para construir ese pavimento. La mayor parte del tramo se construyó con pavimento rígido, 5 kilómetros, y un tramo final de 2.5 kilómetros con pavimento flexible o asfalto. El pavimento rígido de esta avenida está constituido por una subbase de afirmado de 20 centímetros de espesor. El espesor de la losa de concreto es de 22 centímetros. Cada losa mide 3,60 metros de ancho por 4 de largo. Y la resistencia a esfuerzos de flexión del concreto es de 45 kilogramos por centímetro cuadrado, equivalente a un concreto de F'(C) o resistencia a la compresión de 150 kilos por centímetro cuadrado. Después de esa experiencia en el 2008, ya teniendo la tecnología de diseño y de construcción, también se construyó con pavimento rígido la vía del Metropolitano, inicialmente en el tramo de la Vía Expresa, Paseo de la República, y luego ampliada hasta la estación Naranjal en Los Olivos. Todo el tramo por el que circula el Metropolitano está construido con pavimento rígido. En este caso, una losa de 30 centímetros de espesor. Continúa la promoción y el desarrollo de estos pavimentos en el Perú hasta llegar al año 2019, en el cual se reconstruyó la antigua Panamericana Sur, o la auxiliar de la autopista Panamericana, también con pavimento rígido, en un tramo de hasta 45 kilómetros, desde el distrito de San Juan de Miraflores hasta San Bartolo, límite con Santa María. Bien, entonces ya se ha dado un gran desarrollo, una gran ampliación y una gran apertura para la construcción de pavimentos rígidos y su masificación. Otro proyecto importante y emblemático para los rígidos en el Perú es la construcción de la carretera Ollongambo, iniciada en agosto de 2019 y en pleno proceso de construcción. Esta carretera va a tener una longitud total de 149 kilómetros, íntegramente en pavimento rígido en las alturas de la sierra. Ollón es una ciudad en la sierra norte de Lima, 500 metros de altura, que se va a conectar con la región Huánuco. Va a cruzar Cerro de Pasco, la región Pasco, y luego va a llegar hasta Huánuco, a empalmar con la carretera Fernando Belaúnde Terry para llegar incluso hasta Pucallpa. Bien, esta carretera de 149 kilómetros va a funcionar como una alternativa a la carretera central, que hoy en día está prácticamente colapsada. Bien, entonces, este proyecto es un hito por ser la primera carretera nacional construida con pavimento rígido. Bien, entonces, habiendo hablado de historia, vamos a hablar también sobre los tipos de pavimentos rígidos. Bien, dentro de lo que es pavimentos rígidos existen unas diferencias en su composición, en su construcción, que es importante conocer. Vamos a hablar de pavimentos con juntas transversales con dowels, ¿sí? O sea, losas unidas con barras de acero liso,
juntas transversales sin dowels, o sea, losas que no están unidas o no tienen barras de conexión entre sí. Juntas transversales y refuerzo de acero. Existen pavimentos con refuerzo de acero corrugado, acero continuo, y refuerzo continuo de acero. Una losa típica de las que se han venido construyendo en estos últimos años son los pavimentos con juntas transversales con y sin dowels. Esto es lo más usado en el Perú. Los solo están unidas por unas barritas en la parte inferior de los dibujos, una sección longitudinal del pavimento, las líneas de color verde, las barras que unen las losas o los paños. ¿Bien? Existen también experiencias de losas construidas conjuntas con pasadores o dowels, barras de unión entre losas, y acero longitudinal, acero corrugado. ¿Bien? Esto muy poco se ha construido últimamente en el país. Lógicamente, al colocarle acero, el costo de esta losa se incrementa y su construcción también se complica un poquito. Y existen las losas con refuerzo continuo. ¿Bien? Vean, aquí intencionalmente se ha dibujado aparentando ser unas fisuras, pero consiste en pavimentos que son construidos con refuerzo de acero y las juntas no son tratadas, simplemente se deja que el concreto se contraiga, vemos como es su propiedad normal, común, la contracción se separa y se forman estas grietas que, dependiendo de dónde están construidas, no son un problema. De este tipo de pavimentos tampoco se construye mucho aquí en el país. ¿Por qué juntas en el pavimento rígido? ¿Por qué estas losas están divididas en paños típicos de 3,60 metros por 4 de largo? Como mencionaba, el concreto tiene la propiedad natural de contraerse durante el proceso de secado o endurecimiento y también se deforma. ¿Bien? Es una losa rígida, pero sí sufre cierta deformación. Entonces vamos a apreciar que si no le facilitamos juntas el concreto, en cualquier losa, cualquier pavimento que construyamos, el concreto solo va a encontrar su forma de contraerse y de separarse. Asimismo, las deformaciones que sufren los pavimentos por las losas generan también ciertas divisiones entre en la geometría del pavimento. Entonces, para evitar que no se vea estético y sea difícil darles mantenimiento a estas juntas, luego vamos a tener que rellenar con un material de sello para evitar que ingrese agua o materiales que contaminen y den dificultades al funcionamiento estructural del pavimento. Vamos a rellenar estas juntas con un material flexible. Cada cierto tiempo hay que reemplazarlas, hay que prepararlas. Si tienen formas irregulares como estas fisuras, va a ser muy difícil de trabajarlas, además de que no se ve estéticamente adecuado. Entonces, nosotros cuando construimos los pavimentos, inducimos los lugares por donde va a fallar o por donde se va a separar o contraer el concreto mediante el corte. Cuando el concreto está en proceso de secado, utilizamos una cortadora de disco diamantino para inducir el corte, inducir la fisura por contracción en el concreto. El otro efecto que genera estas divisiones entre losas son los alabeos, el alabeo o deformación. ¿Bien? Un estado ideal de la losa es una losa sin deformación, que se mantiene plana, sin deformaciones a lo largo del tiempo, pero no es así. En las épocas de sol o en las horas de sol del día, sobre todo en lugares donde las temperaturas cambian en un gran gradiente de día a la noche, sobre todo, por ejemplo, en la sierra del Perú. El día podemos tener 25 grados centígrados, en la noche 0 grados centígrados. Las losas se deforman en mayor magnitud. En el día, las losas reciben el calor del sol, tendrán la tendencia a expandirse,
sobre todo la parte más expuesta al sol, la cara que da al sol, se va a dilatar, se va a expandir, entonces se va a deformar de forma convexa. ¿Bien? En la noche, cuando baja la temperatura, la deformación va a ser inversa, convexa y cóncava. ¿Bien? La parte expuesta al medio ambiente se enfría con mayor velocidad, la parte en contacto con el suelo, entonces se genera esta deformación. La deformación se llama alabeo. Bien. Luego le sumamos el efecto de la carga del tráfico. Bien, vienen los vehículos, camiones con peso, y ese peso va a generar un segundo efecto. Bien, es más desfavorable en la parte central de las losas y en los extremos. En el día, la carga del tráfico o el peso del vehículo va a generar un efecto de deformación de la losa adicional al alabeo por gradiente térmico o por cambio de temperatura. ¿Bien? Perdón, voy a apagar la cámara para poder tener mejor ancho de banda. Bien, entonces, con el efecto de la carga de tráfico, vamos a observar que la parte en contacto con el terreno, en el momento de mayor temperatura del día, estamos en el asoleamiento, la parte inferior de la losa, la que está en contacto con el terreno, va a tender a fisurarse porque va a estar sometida a altos esfuerzos de tracción. Bien, aquí entonces las losas están trabajando a tracción más que a compresión. La compresión, si bien es la característica primordial del concreto, en este caso nuestros pavimentos rígidos trabajan a esfuerzos de tracción, y esa tracción, si no es debidamente soportada o absorbida por el concreto, va a generar fisuración en la losa. Por eso diseñamos los concretos de pavimentos para la mayor resistencia a tracción posible. En la noche ocurre el efecto contrario. La losa se deforma y la rueda, cuando está en el extremo de la losa, va a generar una deformación adicional, y este esfuerzo de tracción va a ser inverso. Se va a presentar en la parte superior de la losa, en la cara expuesta al medio ambiente. Y vamos a tener que dotar a nuestra losa de espesor suficiente para controlar por rigidez la deformación y resistencia a esfuerzos de tracción suficiente para evitar el fisuramiento por cargas de tránsito y gradiente de temperatura. Bien, ese es el comportamiento estructural que domina el diseño de las losas de concreto de pavimento rígido. Entonces, para diseñar una losa de pavimento rígido, vamos a tener que considerar lo siguiente. Tenemos que ofrecer o diseñar un espesor que nos ayude a darle rigidez a la losa ante estas deformaciones por alabeo, resistencia a esfuerzos de tracción, principalmente más que de compresión, resistencia a fatiga por la repetición de cargas de tráfico, resistencia a erosión, ¿bien? El tránsito continuo de ruedas, el paso continuo y fricción de las ruedas y posible acumulación de polvo o arena sobre las losas van a generar abrasión o erosión. Entonces, elevamos la resistencia de los concretos de pavimentos para soportar tracción, soportar fatiga, soportar erosión. Dimensionar las losas también para controlar el alabeo. Si las hago muy largas, muy alargadas, también sufrirán mayor deformación por alabeo. Tendré entonces que diseñarlas en una dimensión relativamente más larga que ancha, pero no más allá de cierto límite. Y diseñarlas juntas para control de contracción y alabeo. Bien. Para diseñar nos vamos a guiar en normas o métodos y programas software que hoy en día son ampliamente difundidos. Tenemos, por ejemplo, el método AASHTO 93,
y su software es de acceso libre, WinPass. Bien, podemos descargar este software y diseñar losas de pavimento rígido y también de asfalto, por cierto. Bien. Tenemos también el método AASHTO 2008, bien, basado en el método mecanicista empírico, que comprende un tipo de diseño para el cual se necesita desarrollar ciertos modelos de información local. Bien. Información ya sea del medio ambiente, temperatura, cargas, tránsito localizado. Tiene su software AASHTOware. Tenemos el método PCA de 1984, que es un método de diseño solo de pavimentos rígidos, bien, ofrecido o definido por la Portland Cement Association, y su software StreetPave. También está relacionado al comité ACI 325 y ACI 330. ¿Bien? Este es un método exclusivamente de diseño de pavimento rígido. Los dos anteriores permiten diseñar pavimentos rígidos y de asfalto. También existe la tecnología TC Pavements o OptiPave. Bien, es una metodología que permite, a través de un sistema de análisis de elementos finitos, diseñar pavimentos rígidos e incluso optimizar los espesores. En Perú, lo oficial está dictado por el MTC, que ha adoptado la metodología AASHTO 93, y el Reglamento Nacional de Edificaciones tiene el capítulo CE 010 o norma CE 010, pavimentos urbanos, que permite utilizar el método AASHTO 93 y el PCA que mencioné anteriormente. Con estos métodos de diseño podemos estimar espesores de subbase, calidad del concreto, categoría de la vía y tráfico, diseño geométrico, diseño de espesor de losa, juntas, especificaciones de construcción. Ya sea que los utilicemos como input para el diseño o que nos vayan a dar estos resultados. El método AASHTO 93 está basado en el Azure Road Test del año 61, en el cual, digamos, en este ensayo o este estudio realizado en Estados Unidos, consistió en construir un circuito de pavimentos con tramos de pavimento rígido, tramos de pavimento asfáltico, y se utilizaron camiones para hacerlo circular a lo largo de este circuito, en distintas repeticiones, distintas configuraciones de carga, y se obtuvo gran cantidad de información estadística del mecanismo de falla de los pavimentos, con los cuales finalmente se obtuvo una serie de tablas, ábacos, con los cuales se diseña hasta hoy en día incluso los pavimentos. Lógicamente, esta es un escenario en Estados Unidos, en un clima distinto al Perú. No representa exactamente lo que pasa en todos los países, pero es una guía muy, muy aproximada. Bien, esta es la ecuación con la cual se diseña el espesor del pavimento. Bien, la muestro solo para despertar curiosidad. Es una ecuación bastante compleja de despejar. Bueno, hoy en día los software lo permiten con facilidad, solo ingresando datos, pero hay que saber qué datos ingresamos. ¿Sí? ¿Por qué construimos pavimentos rígidos? Porque promover la construcción de pavimentos rígidos, porque ofrecen mayor durabilidad, menos trabajos de mantenimiento, menos interrupción de tráfico, y esto significa ahorro para todos. Un pavimento rígido no necesita, en principio, estar siendo reconstruido o recapeado continuamente cada 5 años o cada 7 años, como ocurre, por ejemplo, con algunos pavimentos asfálticos. Esa menor actividad de mantenimiento, lógicamente, va a generar menos cierre de tráfico, menos esperas para las personas en el tráfico, y eso es un beneficio para todos en principio. Y eso tiene también otras consecuencias. Los pavimentos rígidos también nos dan
por su color gris, su color claro, mayor reflectancia de las superficies oscuras. Puede iluminar, digamos, con menor intensidad o con mayor espaciamiento de postes de luz un pavimento rígido, lo cual finalmente nos dará un menor consumo energético en general. Al ser también de color claro, absorben menor tasa de calor o menor radiación del sol. Esto repercute también en la absorción de energía o en la menor fricción entre las ruedas de los neumáticos, y esta menor fricción entre los neumáticos o interacción vehículo-pavimento genera menor esfuerzo en los vehículos y por consecuencia menor consumo de combustible. Resiste al ataque de hidrocarburos, no se disuelven cuando hay un derrame, resistentes al fuego también, no se deforman o pierden en mayor medida sus propiedades con un incendio. Ofrecen menor huella de carbono entonces, menos interacción entre el vehículo, menos esfuerzo de los vehículos para transitar sobre un pavimento rígido, menos consumo de energía, menos huella de carbono, menos esperas en el tráfico, los autos, los motores encendidos en el tráfico, al contrario, en un pavimento rígido, menos esperas, menos consumo de energía. Menos consumo de energía eléctrica para iluminar, menos huella de carbono también. Entonces, según el MIT, estudios realizados en Estados Unidos, consume hasta un 4% menos combustible. Esto multiplicado por muchos vehículos, muchas repeticiones de vehículos, es una gran cantidad de dinero en ahorro. Mejor estabilidad del IRI, el índice de rugosidad o regularidad superficial. ¿Sí? El confort es muy bueno en los métodos de construcción actuales y su degradación también es menor. Mejor adherencia en una superficie húmeda, en una superficie lluviosa, habrá mejor adherencia entre las ruedas de los vehículos y el pavimento rígido. El efecto isla de calor es la concentración de calor por radiación del sol en los lugares habitados o en los lugares donde hay alta concentración de edificaciones y pavimentos. Esta alta concentración de calor, ya sea por pistas de color negro o edificios de concreto y vidrio, atrae más calor, generando la necesidad de mayor consumo, por ejemplo, de energía para aire acondicionado, mayor consumo de ventilación, mayor necesidad de refrigeración en general. Los pavimentos rígidos, al tener una superficie clara, absorben menos calor, menos radiación, minimizando, reduciendo esta necesidad de refrigeración. Esto también está estudiado por el MIT en Estados Unidos. Pueden visitar este logo que ven en la parte inferior derecha, es el Concrete Sustainability Hub, una página web del MIT en la cual hay diversos papers referidos a estos beneficios o a estas condiciones de sostenibilidad del pavimento rígido. La mayor reflectancia también está estudiada por el MIT y demuestra que al ser estas superficies de color claro, reflejan ya sea la luz artificial o la luz del sol, reduciendo el consumo de energía eléctrica para iluminación por las noches. Menor interacción del pavimento rígido con el vehículo reduce el consumo de combustible. ¿Bien? Esto es simple. El pavimento rígido se deforma localmente en menor medida, ofreciendo menos resistencia al tránsito, al paso de los neumáticos. ¿Bien? Los autos se esfuerzan menos, como decía, y consumirán menos combustible, menos energía. La mayor reflectancia también reduce esa absorción de calor, reduciendo la interacción entre el pavimento y el vehículo. Entonces, son formas de mitigar el cambio climático. ¿Bien? Especificar pavimentos rígidos es una forma de mitigar el cambio climático. Durabilidad. Diversos estudios también demuestran que si bien el costo inicial o la inversión inicial de construir un pavimento rígido es mayor,
lo largo de su vida útil en un horizonte de 20 o más años, vamos a realizar menores actividades de mantenimiento. Bien, vean la línea verde, corresponde al pavimento rígido. A lo largo de varios años, en la vertical está el costo o la inversión, en la horizontal los años o el tiempo de análisis. Y veremos que si bien tuvimos que invertir un poco más al inicio, a lo largo de los 20 años no se tuvo que invertir tanto en mantenimiento, rehabilitaciones, como ocurre con el pavimento flexible o con ciertos tipos de pavimentos flexibles, que tienen una inversión menor inicial, pero a lo largo del tiempo necesitan rehabilitaciones o mantenimientos mayores. ¿Bien? Esto analizado en un escenario de valor actual neto da, digamos, como alternativa a construir el pavimento rígido. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer si a lo largo de 20 años podemos ahorrar toda esta cantidad de recursos en mantenimiento de pavimentos? Lógicamente, vamos a tener mayores recursos para construir otro tipo de infraestructura, ya sea más pavimentos u otras infraestructuras o servicios necesarios para la sociedad. Una demostración de esto la podemos apreciar en el mantenimiento de la Avenida Lima, que les mencioné al inicio, construida por Cementos Lima en esa época, hoy en día UNACEM, a la cual se le ha venido dando mantenimiento al tramo de asfalto, les comenté, de 2.5 kilómetros, tramo de pavimento rígido de 5 kilómetros, del año 2010 al 2019. Información que hemos obtenida de la práctica del campo real, que nos demuestra que mantener el pavimento rígido nos cuesta $0.62 por metro cuadrado, y darle mantenimiento al pavimento flexible nos ha costado $1.85 por metro cuadrado, más del doble. Bien, y esta información es obtenida de un promedio de trabajos de a lo largo de casi 10 años. Bien. Entonces está demostrado que se demanda menor trabajo de mantenimiento, menos costo de mantenimiento en los pavimentos rígidos. Entonces, durabilidad es igual a sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hay menor deterioro, menor costo de mantenimiento, esto es ahorro, menores interrupciones de tráfico, menos consumo de combustible, ya sea por las esperas en el tráfico o por la menor interacción entre el vehículo y el pavimento, menor pérdida de horas útiles. Esto beneficia a todas las personas, a todos los que trabajamos, estudiamos y necesitamos tiempo para nuestros proyectos personales o para atender necesidades diversas. Podemos dedicar más tiempo a estas actividades personales, a nuestros objetivos personales, que desperdiciarlos esperando en el tráfico. Entonces nos da más uso de recursos para otras obras, servicios o fines. Nos facilita vías más seguras. Recuerden la reflectancia, la mejor iluminación, el menor deterioro, o sea, más bienestar. Durabilidad igual sostenibilidad. Vamos a hablar de construcción. Como les decía, desde el año fines del 2008 hasta hoy en día ha habido un gran desarrollo de obras en diversos puntos de la ciudad de Lima, en el norte del país y en el sur. Cada vez más se construye con pavimentos rígidos. Algunas recomendaciones generales para elaborar o diseñar un concreto para un pavimento rígido. Debe ser un concreto de baja retracción. Recuerden, el concreto va a tender a encogerse, a contraerse. Vamos a tener que controlar esa tasa de contracción mediante una baja relación agua-cemento. Relaciones agua-cemento debajo de 0.5. Contenidos de cemento promedio 350 kilos por metro cúbico. Es considerado un alto contenido de cemento. Baja exudación. Mayor exudación, mayor contracción. Entonces, preparemos concretos de baja exudación.
Menor área superficial posible del agregado. Esto quiere decir evitar agregados de tamaños pequeños, de diámetros de partícula pequeños. Agregado grueso de tamaño máximo 1,5 pulgadas, por ejemplo. El uso granulométrico 467. Arena o agregado fino con módulo de fineza entre 2.3 y 3.1. Y asentamientos o revenimientos bajos, de 1 a 4 pulgadas. Se usa aire incorporado en climas fríos. Y los módulos de rotura o la resistencia a esfuerzo de tracción pueden ser mayores a 42 kilos por centímetro cuadrado. Esto es aproximadamente una resistencia a compresión mayor a 280 kilos por centímetro cuadrado. No debemos construir pavimentos rígidos con resistencias a la compresión típicas de edificaciones como 210 kilos por centímetro cuadrado. No van a ser pavimentos durables. Hay que tener cuidado con esta especificación. Y típicamente se usan cementos tipo 1, tipo 5 o HS, dependiendo del medio ambiente. Bien, para construir, antes existe una actividad que le llamamos prepavimentación, que es la preparación del terreno, la subbase o la subrasante. Luego viene la etapa de pavimentación, que es la colocación del concreto mediante dos métodos que vamos a ver a continuación. Vienen las actividades de postpavimentación, que están referidas más que nada al acabado, texturizado, curado y sellado de juntas. En la prepavimentación, la preparación del terreno, compactación, nivelación, verificación, ensayos de la calidad de la subbase sobre la cual vamos a vaciar concreto. Y para la pavimentación vamos a considerar tres aspectos. ¿Cómo o de dónde vamos a traer el concreto? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a transportar a la obra? Y cómo lo vamos a sacar. Para producirlo podemos utilizar plantas concreteras, concreto premezclado. Podemos preparar el concreto en obra, digamos, en volúmenes medianos con autohormigoneras, Carmix. Vamos a decidir si lo vamos a transportar en camión volquete, dado que necesitamos un concreto de bajo asentamiento, poco fluido, como le dicen, concreto seco. Podemos llevarlo en volquetes, podemos llevarlo en mixers, en concreto premezclado de plantas dosificadoras, o producirlo en obra con autohormigoneras, como les comentaba. Bien, para colocar vamos a poder utilizar dos tipos de sistema de colocación. Bien, uno se llama encofrado fijo, ¿bien? Utilizando encofrados convencionales, fijos, ayudándonos de un equipo que se llama regla vibratoria, o utilizaremos la pavimentadora de encofrado deslizante, como la foto que se ve en la parte derecha. Una máquina que avanza, digamos, sobre un sistema de motriz de orugas, y que en su interior de la máquina tiene una serie de equipos de implementos que ayudan a darle forma al concreto, encofrado deslizante. No es un encofrado fijo. El encofrado fijo tiene ciertas limitaciones. Bien, su construcción, digamos, o su uso nos da menores rendimientos comparados con una máquina de encofrado deslizante. Lógico, bien, demanda más mano de obra y la superficie no siempre es tan perfecta o en tal grado de perfección, de planitud como con una máquina pavimentadora. Y demanda más mano de obra, como les decía. Bien, se necesita un concreto con un slam mayor, digamos, lo más alto posible, sería 3 a 4 pulgadas. Después de colocar el concreto se necesita vibrar con vibradoras de aguja o compactar con vibradoras de aguja. Se puede emplear Carmix para producir y transportar el concreto también. ¿Bien? Entonces se deben usar en aplicaciones o magnitudes pequeñas de proyectos de pavimentación o calles estrechas, lugares angostos en donde no entraría una máquina más grande. Bien, para construir con encofrado fijo hay que tener ciertos cuidados. Debemos
habilitar ciertos espacios o ciertos agujeros en los lados del encofrado para dejar pasar y colocar barras de conexión, o sea, dowels o barras longitudinales de conexión longitudinal entre losas. Sin embargo, existen las máquinas de pavimentadora de encofrado deslizante. Hoy en Perú ya existen alrededor de 7 u 8 máquinas como estas. En el año 2008 solo habían 2. En más de 10 años se han multiplicado. Tenemos gran disposición de este tipo de máquinas. Son máquinas casi automatizadas, solo necesitan un operario, digamos, por turno. Nos permiten construir espesores de losa de hasta 40 centímetros. En una sola pasada de la máquina podemos construir un carril de hasta 7 metros o incluso 7 metros 20, que es el ancho estándar de una vía de doble sentido. Y podrían construir hasta 1 kilómetro por día, o por jornada de 24 horas. O sea, en un día podríamos construir 1 kilómetro con estas máquinas en condiciones muy, muy ideales, muy especiales. Son máquinas que como parte de su equipamiento tienen un rodillo de repartición, o sea, distribuyen el concreto de lado a lado del ancho del pavimento. Tienen vibradores, equipos de vibración de alta potencia, de alta capacidad. También tienen una placa de enrase. Quiere decir que prácticamente la máquina hace todo el trabajo que haría una cuadrilla completa. Hacen el esparcido del concreto, hacen la vibración del concreto y hacen el acabado en una sola máquina, en una sola vez. Previo a utilizar el encofrado deslizante debemos colocar unas líneas guía en el terreno, en unos cables que van a servir de guía para que la máquina a través de unos sensores circule y tenga, digamos, orientación, para también definir el espesor de la losa que va a construirse. Vean, aquí la máquina está a punto de comenzar su pavimentación, ha recibido estas rumas de concreto, obsérvenlas, son bastante secas, ¿sí? Poca trabajabilidad, pero una máquina con esta cantidad de vibradores y su potencia no tiene problemas en esparcir y en vibrar y compactar el concreto. Hacerlo manualmente sería muy difícil, ¿sí? Entonces podemos utilizar concretos de muy bajo asentamiento o slam, de 1 a 2 pulgadas, incluso teóricamente 0 pulgadas, concreto totalmente seco. Por eso se puede transportar en camiones para esta aplicación. Luego de que pasa la máquina, como les decía, esparce, compacta y da acabado superficial, nos da la losa ya totalmente formada y no se deforma. Ya el encofrado ya se deslizó, sigue avanzando con la máquina. No es necesario mantener una estructura temporal como un encofrado para que no se deforme la losa. Bien, está totalmente compactado, asegura la calidad al 100%. Bien, hay que tener algunas consideraciones. Los rendimientos con las pavimentadoras pueden variar dependiendo de la cantidad de accesorios adicionales que tengamos. Podemos equipar las máquinas con diversos accesorios para minimizar el uso de mano de obra. Con eso minimizaremos el error, elevaremos la productividad. En el Perú se han logrado avances de 500 metros lineales por día, medio kilómetro por día en un solo carril. Cada vez se logran mejores rendimientos. Se optimiza el tiempo empleando el insertador automático de barras. Bien, como les decía, diversos accesorios que nos ayudan a eliminar ciertas tareas que haríamos manualmente, se pueden hacer equipando las máquinas con más accesorios. Bien, también debemos colocar acero. Recuerden, estos dowels o estos pasadores que unen losas se pueden colocar manualmente o con la máquina pavimentadora. Bien, aquí hay una vista donde se ven estos dowels colocados previamente con una estructura temporal de soporte para evitar que se desalineen. Deben quedar estos dowels siempre en el eje, digamos, del espesor de la losa. Así que vean, se usan distintos artificios para colocar estas canastillas de dowels antes de que pase la máquina directo.
Durante el vaciado tenemos el trabajo de los accesorios de la máquina. Bien, el esparcidor o este tornillo helicoidal esparce el concreto de lado a lado para llenar todos los espacios. La vibración, y obtenemos esta losa, bien, como ven acá, totalmente compactada, totalmente acabada y sin deformación, ya sin encofrado. Y hasta 7 metros de ancho. Algunos temas que controlar en obra es verificación del asentamiento. Tenemos que estar seguros que el concreto tiene el menor asentamiento posible para la aplicación con máquina pavimentadora. Si el asentamiento es muy alto, sí podrían haber deformaciones después de que pase la máquina, hay que tener cuidado con esto. Controlar la temperatura, no exceder los límites de los 32 grados centígrados del concreto en obra, ensayos de peso unitario, contenido de aire para aplicaciones donde hay congelamiento y deshielo. Después de la pavimentación viene esta etapa post-pavimentación, donde vamos a dar los trabajos finales que demanda un pavimento rígido. Viene el acabado o flotado. Bien, es digamos, la aplicación de una herramienta que le llaman flotacho, si le llaman. Es una herramienta que tiene una superficie lisa que se pasa sobre la superficie del concreto para dar un acabado final. Esto también se puede hacer con la máquina, dotándola de un accesorio adicional. Pero si no hay ese accesorio, se hace manualmente, ¿bien? Con una herramienta con la que ven, llamada flotar. Luego se debe dar un texturizado a la losa, no puede quedar lisa, y para mejorar la adherencia, sobre todo en climas húmedos o lluviosos, necesita dar una textura a la losa para que haya adherencia entre las ruedas, evitar el deslizamiento, los accidentes. Se utilizan unos peines, ya sean metálicos, para dar esta textura superficial a la losa. Y pueden ser escobillas, pueden ser peines metálicos o peines o cepillos con cerdas de plástico también. Luego tenemos que curar, no debemos olvidarnos que es importante el curado para continuar con el desarrollo de la resistencia del concreto. Se utilizan por lo general curadores químicos. En otras ocasiones se pueden utilizar mantas de curado y humedad constante. Bien, lo importante, como ven en las imágenes, es cubrir totalmente la superficie del concreto. No debe quedar un solo espacio sin haber sido recubierto por el curador. Bien. Y se debe curar tan pronto como se termina el trabajo de texturizado. Hay que tener cuidado con las fisuras por contracción. Bien, existen diversos métodos: curado con humedad constante, con químico curador o con protección con mantas. Bien, en climas fríos también tenemos que abrigar el concreto para que continúe desarrollando resistencia en edades tempranas. Y finalmente hacemos la actividad de corte. Este corte se refiere a crear estas separaciones entre losas, estas juntas, donde normalmente el concreto, si no lo cortamos, encontrará su propio camino para contraerse, para generar esta fisura, separación. Mejor lo cortamos para que sea ordenado, se pueda dar mantenimiento también. Este trabajo de corte se puede realizar en una etapa en la que le llaman ventana de corte o ventana de aserrado. Bien, apenas el concreto se puede pisar, digamos, se puede transitar con el peso de una persona y una máquina sin deformarse, se debe realizar el corte. Esto ocurre en situaciones normales como las del clima de Lima, entre las 5 o tal vez 6 horas después de la colocación. En épocas de verano esto podría ser más temprano incluso. ¿Bien? Entonces hacemos el corte con máquinas de corte, llaman
de disco diamantado. Luego vamos a sellar esas juntas aplicando un sello flexible, un material flexible que permita que las losas, al alabearse, deformarse, ese sello no se rompa, ¿bien? Por ese sello no debe ingresar agua o materiales que luego llenen la junta y al deformarse las losas generen esfuerzos adicionales que las vayan deteriorando. Bien, todas las losas en general se sellan con un material flexible. Y finalmente la apertura al tráfico. Bien, tenemos entonces estas superficies de color claro, superficies durables, seguras, de bajo costo de mantenimiento. Bien, recomendaciones. Cada proyecto presenta características peculiares, debiéndose considerar el ciclo de vida completo: construcción, operación y mantenimiento. Si bien mi labor es promover los pavimentos rígidos como usuario y constructor, cada proyecto debe ser especificado de acuerdo a la ventaja, digamos, comparativa que se logre de comparar distintas alternativas. ¿Bien? Hay proyectos en los que será conveniente construir con pavimentos rígidos, hay proyectos en los que será conveniente utilizar otro material. Eso depende del análisis, pero para el análisis hay que tener conocimiento de las ventajas y desventajas de cada sistema. El empleo de la tecnología y equipos depende de los avances que se quiere lograr. Tengo un tramo muy grande que pavimentar y sin mayores restricciones topográficas, podré optar por maquinaria pesada. Si son ambientes o lugares muy estrechos o de difícil topografía, tendré que usar sistemas de construcción con encofrados fijos. Bien, hay que planificar desde el diseño de la cadena logística de construcción. Bien, esto va como mensaje de que desde que diseñamos tenemos que pensar cómo se va a construir. En el Perú aplicamos tecnologías modernas de pavimentación desde el 2005, 2006, digamos, con pavimentadora de encofrado deslizante. Para pavimentos urbanos se puede optimizar costos obviando el empleo de barras de transferencia, estos dowels, y reduciendo espesores de losas. Lógicamente, hay que diseñar y verificar esto. En el Perú es viable construir pavimentos rígidos, durables y de bajo costo de mantenimiento. Es viable, ya se ha hecho. El bajo costo de mantenimiento origina menores impactos ambientales y viales, lo cual contribuye a la sostenibilidad de nuestra sociedad en general. Bien, con esto concluyo la exposición de hoy. Les agradezco mucho su atención. Realmente mi agradecimiento y felicitación al capítulo de la Universidad del ACI, la Universidad de Lima, también a la carrera de Ingeniería Civil. Mi agradecimiento nuevamente. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Daniel, por la exposición, por tu tiempo. Bueno, creo que durante la charla se presentaron algunos problemas en el Blackboard. Pedimos las disculpas de escaso a las personas que fueron expulsadas y de nuevo fueron reincorporadas a la sesión. Desde la mañana estamos con estos problemas. Bueno, ahora abrimos la ronda de preguntas. Daniel, ¿te parece? Tenemos algunas preguntas que fueron elaboradas a través de una aplicación y si desean también los participantes pueden escribir ahora en el chat sus preguntas. No sé, Andrés Atencia, por favor nos ayudas leyendo las preguntas que fueron colocadas en la aplicación, o Valeria, y los participantes que están ahora en esta sesión pueden, si desean alguna pregunta en especial, pueden hacerlo a través del chat. Estamos atentos. Ok, gracias, Alison. Bueno, tenemos la primera pregunta, que es, ¿cuáles son las funciones de cada capa de un pavimento rígido? Muy bien. La capa superficial en el pavimento rígido nos da el comportamiento estructural fundamental, es el de recibir la carga de tráfico y distribuirla lo más uniformemente posible o en el mayor área posible al terreno. La subbase, por lo general es de afirmado compactado, representa, digamos, una capa de material
adecuadamente constituida y con material seleccionado para recibir y evitar, digamos, deformarse ante las cargas de tránsito y el peso de la misma losa de concreto. Bueno, luego tenemos el terreno natural, ¿no? Es poco probable o poco común que podamos colocar la losa de pavimento, la losa de concreto sobre el terreno natural si este terreno natural no tiene características de soporte mínimas o básicas. Entonces, para eso colocamos la subbase. Es una interfase, digamos, entre un terreno con capacidad portante muy pobre y la losa de concreto. Bien, la losa de concreto necesita una superficie sobre la cual vaciarse con, digamos, una capacidad portante mínima. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de pavimento es más rápido de construir? Buena pregunta. Podríamos pensar que el asfalto se construye más rápido, bien, pero recuerden que el asfalto necesita más capas de subbase y base, entonces necesita más trabajos de movimiento de tierras, hay que excavar mayor profundidad, hay que colocar más capas de afirmado, digamos, compactarlas, y luego finalmente la capa de asfalto que se coloca muy rápidamente. Bien, en cambio en el concreto los pavimentos rígidos, digamos, solo necesitan una primera capa de subbase y luego la losa. Bien, necesitaremos entonces menos movimiento de tierras, una partida menos, y luego la colocación del concreto. Después de esta colocación de concreto se necesita un tiempo más para el sellado de juntas, el corte. Son, digamos, procesos constructivos distintos, pero dependiendo de la tecnología que se use, si utilizamos, por ejemplo, estas máquinas pavimentadoras, podemos construir a gran velocidad, con gran rendimiento, lo hace igual de competitivo que construir con asfalto. O sea, es una competencia eterna entre los dos sistemas constructivos que, dependiendo del tipo de proyecto, sabremos con cuál de los dos sistemas se puede construir más rápido. Lo que puedo asegurar es que hoy en día construir con pavimento rígido es tan competitivo como construir con pavimento asfáltico. No puedo decir que uno es más rápido que otro porque depende de cada proyecto, pero sí podemos construir, tan rápido como con asfalto o incluso más, dependiendo del tipo de proyecto. Ok, también preguntan cómo se determinan las distancias entre junta y junta. Bien, esto responde bueno, por lo general usamos el método Ashton 93 para el diseño, bien, pero responde a una relación de ancho y largo, bien. Hay una relación de más o menos entre 1.1 y 1.7 veces el ancho. Entonces, si el ancho ya está determinado por el ancho del carril de circulación, que por lo general es 3.60, solo tenemos que usar la relación, ¿bien? De 1.1 veces el ancho a 1.7 veces el ancho. Depende del sistema o método de diseño, más o menos la mayoría de veces está en ese orden. También depende de la tasa de contracción del concreto. Bien, no podemos hacer una losa tan larga si sabemos que hay una tasa de contracción del concreto, la cual, si hacemos la losa muy larga, el concreto va a encontrar su camino para separarse, para contraerse solito. Entonces tenemos que estudiar la tasa de contracción del concreto, su espesor y su relación ancho por largo. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué se requiere para iniciar la transición hacia un enfoque mecánico empírico de diseño de pavimentos en Perú? Principalmente se requiere el desarrollo de modelos locales. El mecánico empírico demanda información o data desarrollada localmente, data histórica. Entonces se necesita recopilar o preparar modelos con data histórica, ya sea de temperatura, de cargas de tránsito, de, por ejemplo,
de escenarios de deterioro, fisuración, deterioro de los pavimentos. Eso demanda o tiempo o bastante trabajo para poder implementar. En otros países sé que se viene desarrollando esto a lo largo de muchos años, pero es un trabajo importante que se debe hacer, pero demanda tiempo, recursos, bastante trabajo. Ok, muchas gracias, Daniel. Aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se soluciona la fractura de un pavimento? Bien. Para reparar una fractura, dependiendo, si es una fractura como le llaman a la separación, digamos, de un bloque completo de concreto, lo recomendado, lo mejor es reemplazar, digamos, todo un tramo de losa o una losa completa. Bien, porque llamemos fractura a la separación completa de un fragmento o una sección de la losa. Bien. Lo otro es reparar fisuras. Bien, fisuras que son superficiales y no muy profundas, por lo general se sellan con un material flexible o un material epóxico rígido, ¿bien? Pero una fractura demanda el reemplazo de un tramo o una sección de la losa, ¿bien? Porque ya quiere decir que ha habido algo, ya sea en la subbase o en las cargas que se han aplicado, que han partido prácticamente el concreto. Bien, entonces, ese concreto ya fracturado, lo mejor es reemplazar una sección completa. Ok, seguimos con las preguntas. ¿Se necesita una preparación especial del suelo para poder implementar el pavimento rígido? Sí, bueno, tenemos que compactar la subrasante. Previamente, antes de colocar la subbase, también se necesita un nivel de compactación del orden del 95% como mínimo de su densidad compactada. Bien. La subbase que se coloca sí necesita una compactación del orden del 100%. Esas son, digamos, las especificaciones mínimas para preparación del terreno. Aquí nos dicen, el pavimento rígido tiene mayores beneficios tanto en costo como en sostenibilidad. ¿Por qué se siguen construyendo pavimentos flexibles? Bien, la construcción con pavimentos flexibles, como explicaba, los pavimentos rígidos, desde el año 1968 hasta casi 2005-2008, fue abandonada y hubo, digamos, mayor preferencia por distintas decisiones construir pavimentos flexibles. Entonces, prácticamente la práctica o la técnica constructiva competitiva con pavimentos rígidos casi desapareció. Incluso en ese periodo de años 1968 a 2008, lo poco que se construía con pavimentos rígidos se construyó de forma casi artesanal o con métodos muy anticuados. Entonces, cuando se piensa o se pensaba utilizar pavimentos rígidos, uno tenía en la mente los sistemas antiguos a lo que llaman damero, un paño sí, un paño no, encofrar los 4 lados de la losa, etcétera. Acceder, digamos, en estos dameros es complicado, así que la forma constructiva era difícil y costosa. Bien, pero sabiendo que existen tecnologías y esas tecnologías ya están en Perú, desde el año 2008 hasta hoy día cada vez se están construyendo más metros cuadrados o kilómetros de pavimento rígido. Eso, digamos, va demostrando que el sistema constructivo es competitivo y también podemos decir que cada día se construye más. Bien, la razón, como les decía, es que se abandonó la práctica y la estamos recuperando progresivamente. Muchas gracias, Daniel. Antes de continuar, creo que hay todavía algunas preguntas. No sé cómo estamos con el tiempo. De repente una pregunta más, un par de preguntas. Por favor, nos comentas.
De acuerdo. Ok, nos queda una última pregunta, que es, ¿el suelo en el que se colocará un pavimento rígido tiene que tener algunas características especiales? No características especiales, sí condiciones mínimas. Bien, no debe ser un suelo expansivo, debe ser un suelo tratado, por eso colocamos una subbase cuando hay suelos, digamos, de baja capacidad portante o con características que pueden ser de difícil manejo. Bien, mínimo entonces colocar una base de material de préstamo o material afirmado para prevenir que el terreno vaya a ocasionar expansiones o asentamientos. Hay que, por eso, dotar al terreno de una mínima compactación o una mínima estabilidad. Bien, hay situaciones o experiencias en las que sí se coloca pavimento rígido sobre el terreno directamente, con muy buenos resultados, pero siempre el terreno recibe un tratamiento mínimo, un estudio mínimo que demuestre que el terreno es estable ante condiciones mínimas, ¿bien? Pero no es un terreno o un suelo especial. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por la ponencia, por tu tiempo, a los participantes por haber asistido a esta charla. No sé, Andrés Atencia, que es miembro del capítulo ACIU Limas, si tienes algunas palabras antes de finalizar con este evento. Sí, bueno, de parte del capítulo ACI de la Universidad de Lima, agradecer a la carrera de Ingeniería Civil por el apoyo a la organización y a nuestro ponente, nuestro primer ponente, el ingeniero Daniel Espinosa, el cual también es nuestro asesor. Y bueno, finalmente agradecer a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Y los invitamos a que puedan seguir nuestra página de Facebook y estén atentos a nuestros próximos eventos. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias nuevamente, Daniel. Y gracias a todos los participantes por haber estado conectados esta noche. Damos por finalizado el evento. Buenas noches.